Dios les bendiga. Bienvenidos a el resumen del Pentateuco de A la Mesa. Y tenemos que decir algo antes de cualquier cosa. Se nos dio. Tenemos ahí café, tenemos unas tacitas aquí que llegaron. Y hay algo adentro. Y hay algo adentro. No es un prop, Nando, hay algo ahí. Hay algo Por lo ahí. menos A Juanma lo escucharon, Juanma. al final del Pentateuco, en el resumen del Pentateuco, se cumplió la promesa del café. Así que por lo menos sabemos que Dios es fiel. Quiero que sepan que mi taza no es de café. ¿Verdad? Es de chocolate. Porque yo el café lo bebo a veces nada más. Pero, Adiel, bienvenido. Llegó el hijo pródigo. No lo habíamos votado. Llegó. La gente estaba diciendo que lo habíamos votado. No lo votamos. No, me tomé unas vacaciones. Pues que imagínate, después de una conversación con ustedes, hay que tomarse unas vacaciones. Hay que recargar batería. Pero aquí estamos para gozarlo nuevamente aquí con ustedes. Qué Siempre bueno. es una bendición tener estos tiempos y siempre que uno discute la palabra del Señor y reflexiona en ella, pues es bendecido y uno crece. Sí. Así que gloria a Dios Y por para, otra noche y más. para los que estén pensando, Adiel no fue el que trajo el café, por si acaso. No fue Adiel. no. Eso no fue el castigo ni nada. Bueno, pues, mira, hoy estamos, ¿verdad? Con la idea de mirar el cómo resumir este Pentateuco, ¿verdad? Penta de 5 libros. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estuvimos a través de todos estos episodios intentando, ¿verdad? Hacer esta reflexión profunda de la Escritura. Cuando vamos a cada uno de estos libros, cuán importante es que nosotros regularmente estudiamos la Escritura. Si hay algo que siempre en las catacumbas aprendí desde que el Señor me permitió llegar hace 35 años, era la importancia de recurrir a la Escritura diariamente y de repasar y de ir e indagar en lo que la Escritura dice. Juanma, cuando tú visualizas el Pentateuco como estos primeros 5 libros, ¿qué es lo que tú nos quisieras decir? Como que tú dices, oye, fíjate, esto es, en esencia, nosotros necesitamos siempre recordar estos libros por tal o cual razón. Bueno, en esencia, como discutimos desde el principio, esta mirada al Antiguo Testamento lo hacemos desde la perspectiva y la realidad y casi el mandato de Jesús de mirar al Antiguo Testamento y mirarlo a la luz de lo que nos dice de él. Como Jesús le dijo a los discípulos que iban en el camino de Emaús, ¿verdad? Les abrió las Escrituras y les mostró lo que ellas decían de él. Así es que miramos a estos primeros 5 libros de la Biblia, mirándolos desde la perspectiva, no mirándolos a través de Jesús y buscando a Jesús en ellos. Porque así fue que Jesús le enseñó a los discípulos. Y entonces comenzamos con estos libros desde la perspectiva y hablando de que comenzamos a ver a Jesús y a conocer a Jesús a través de estos libros, conociendo y mirando y preguntándonos en ellos qué nos enseñan sobre Dios y sobre su carácter. Porque si la Biblia nos muestra algo es que solo podemos comenzar a conocernos a nosotros mismos si conocemos primeramente quién es Dios. Y por eso es que la Biblia comienza, y eso el Pentateuco comienza diciéndonos que en el principio Dios, y Dios creó. Así que el Génesis es el Dios creador, ¿no? El Dios creador, ese Dios que crea como nos muestra el Nuevo Testamento, a través de Cristo, que es la palabra, con su mera pronunciación y el poder trae orden. Trae orden, y lo importante que es que trae orden, y lo que crea es bueno. Es perfecto, está hecho por él y para él, y el clímax de esa creación es el ser humano, que porta su imagen, que porta su semejanza, que lleva su dignidad, y que Dios lo crea para su gloria, para que el ser humano pueda conocerle
disfrutarle y glorificarle para siempre. Amén. Y por lo tanto, si Dios es el creador de todas las cosas, pues tiene autoridad sobre todas las cosas. Y cuando nos acercamos a la palabra, ¿verdad? Y viendo, ¿verdad? Específicamente estudiando lo que es este Pentateuco, nosotros nos acercamos entendiendo que esta palabra tiene una autoridad total y absoluta sobre nosotros. Y esa revelación de Dios, cuando nos acercamos con ese corazón, y lo que provoca en nosotros es una transformación total y una cercanía cada vez más profunda a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y siguiendo esa línea, Diel, el libro de Génesis realmente nos muestra ese Dios creador, pero ese Dios que bendice y que escoge, es un Dios que escoge, que bendice. Y vemos estas historias, ¿verdad? Como la de Abraham y vemos la historia de la familia de Jacob. Y cuando vamos a ese Génesis, vemos a un Dios que está inmerso en esas historias para mostrarnos la revelación de quién es Él. Exactamente. Y nosotros estudiamos en Génesis varios personajes. Estudiamos a José. Vimos un poco también hablando de Noé. Y en cada una de ellas, en efecto, estamos viendo a ese Dios activo, a ese Dios que constantemente estaba cuidando y haciendo provisión en medio de cada una de esas circunstancias tan particulares que ellos estaban atravesando. Y es hermoso poder ver eso, no desde la perspectiva histórica, sino de saber, como bien Juanma, ¿verdad? Tú decías, este es Dios, este es el corazón de Dios, este es el carácter de Dios y esto es lo que Dios tiene para nosotros hoy en día en medio de nuestras circunstancias. Ese cuidado, ese amor, esa provisión, esa dirección de Dios y ese cuidado o manejo de Dios para nuestras vidas con el fin de que su plan y su propósito se cumplan en nosotros para su gloria. No para la de nosotros, sino para la gloria de Él. Y Juanma, yo creo que es interesante porque en Génesis, capítulo 3, desde ya hay una promesa que nos muestra a Cristo directamente. O sea, que nos muestra la caída de Adán y Eva, pero nos muestra inmediatamente la historia del evangelio, de la redención desde el Génesis. O sea, nosotros no tenemos que esperar a llegar a Apocalipsis para descubrir si hay algo de redención, no, desde el Génesis, desde inmediatamente la caída del ser humano, vemos la historia de redención en acción. Sí, en ese juicio que Dios pasa sobre el ser humano por su desobediencia y por haber querido ser como Él, ¿verdad? Dios siembra la semilla de la promesa y le dice a la mujer, ¿verdad? Que de su vientre, ¿verdad? Saldrá esa simiente que destruirá la serpiente, ¿verdad? Y el resto del Pentateuco y del resto de la Biblia es la historia de esa simiente. Y lo interesante es que Génesis nos lleva a cómo esa simiente va siendo puesta en peligro, ¿verdad? Va siendo puesta en peligro con Caín y Abel, va siendo puesta en peligro por cómo el ser humano va deteriorando, cayendo en esa espiral del pecado, hasta que llega el punto donde Dios decide raer de la tierra a los seres humanos, y si lo hubiese hecho, se llevaba enredada la promesa y la semilla de la promesa. Pero claramente en ese momento, ¿verdad? Surge la figura de Noé y surge la figura del pacto de Dios con Noé y de cómo Dios, a través de ese pacto con Noé, preserva la semilla de la promesa. Y de ahí pasamos, ¿verdad?, a Abraham. Y el pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham. Y de ahí pasamos a Isaac, a Jacob y a Isaac. Donde Dios va, en cada una de esas historias, vamos viendo, ¿qué vamos viendo de Dios? Su fidelidad. Y el cumplimiento de su promesa. Y cómo a través de las historias de esos personajes bíblicos, Dios es el personaje principal, porque Dios va cumpliendo su promesa, preservando la semilla de esa promesa, y lo que conllevaría entonces que de esa semilla, como le dijo Dios a Abraham, levantaría un pueblo para sí,
que le glorificara y que a través de ese pueblo él iba a bendecir todas las naciones. Y de ahí vemos a Jacob, ¿no? Y a los patriarcas que surgen. Y a todas las familias de la tierra. Ese detalle de ese pacto de Dios con Abraham, donde dice de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, es un detalle hermoso, porque nos incluye a nosotros. No era una conversación del momento, no era una conversación para simplemente levantar un pueblo que se distinguiera de los demás. Cuando Dios le está hablando a Abraham y le está prometiendo eso a Abraham, en su mente y en su corazón estamos ustedes y estoy yo. Está mi familia. Y eso es hermoso. Nosotros desde un principio hemos estado incluidos en ese plan de Dios. No es que Dios de repente miró para acá abajo y vio este gordito y dijo, pero espérate, ¿y este gordito dónde estaba? Espérate, se llama Abdiel. Déjame bendecirle y bendecir su casa. No. Desde antes que yo fuese pensado por mis padres, ya yo estaba en el corazón de Dios y ya Dios estaba hablando con Abraham de mí. Y eso para mí resulta hermosísimo. Y hay un twist, ¿verdad? Como todas las historias, como termina el libro de Génesis, es que la propia descendencia que Dios trajo a través de la promesa se levanta y se rebela contra la simiente, ¿verdad? Porque cogen a José, al que Dios ¿verdad? Le había prometido de en medio de ellos y levantarlo y lo venden. O sea, primero tratan de, o sea, lo tratan de matar, tratan de liquidar, ¿verdad? Ellos mismos se levantan contra ellos mismos para liquidarse y Dios... Cualquier parecido con nosotros. Seguro. Y Dios utiliza, ¿verdad? Dios mueve las fichas para preservar la vida de José y para que a través de José el pueblo, ¿verdad? Las tribus de Israel, cada uno de los hijos, ¿verdad? Fueran redimidos y fueran salvos. Ese Génesis 45 glorioso, ¿no? Cuando José le dice, no les pesa haberme vendido. El Señor me envió delante de vosotros para preservarles la vida. O sea, esa preservación del pueblo tiene que ver con también el perdón. Cómo el lenguaje del perdón está en la Escritura y cómo José accede a perdonar a sus hermanos, aun cuando tenía el poder de quizás vengarse. Pero vemos ahí esa imagen que traza a Cristo, ¿no? Amén. El que perdona. El Señor que pudiera habernos juzgado, pero decidió perdonar. Entonces, pues José es esa imagen de Cristo que vemos ahí en Génesis. Y obviamente el pueblo de Israel entonces llega a Egipto y entonces de momento pues parecería que allí todo va a estar bien y que el pueblo va a ser bendecido y cubierto, pero entonces llegamos al Éxodo y entonces entra un faraón que no conocía a José, que no conocía lo que había ocurrido con el pueblo de Israel y empiezan a oprimir al pueblo de Israel. Y de momento vemos en Éxodo, para seguir la misma línea de pensamiento, en términos de ver la revelación del carácter de Dios, pues vemos en el Éxodo la revelación del carácter de Dios que liberta. El Dios que liberta, el Dios que viene a entrar en la historia y a escuchar el clamor. El Dios que escucha el clamor. Y eso, por lo menos para mí, es importante que nosotros tengamos esto claro. Cuando vemos ese carácter de Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles, es el Dios que escucha nuestro clamor. Y es el Dios que acciona. Que actúa, exacto. Actúa. Actúa conforme a su plan, a su propósito, a su naturaleza. Y tomando en consideración ese clamor y el sufrimiento que llegó delante de su presencia y que escoge a una persona totalmente inadecuada para llevar a un asesino. Para un asesino, una persona totalmente desacreditada. Sí, es tremendo en el sentido de que si en el Génesis vimos que esa semilla, el mismo pueblo se levantó contra ella y Dios la preservó, vemos en Éxodo esa semilla y ese pueblo esclavizado, donde ese pueblo a través del cual
ese Mesías prometido y esa promesa se iba a dar, estaba bajo la opresión del imperio más poderoso de toda la tierra. Entonces, ¿cómo rayos se iba a dar el cumplimiento de la promesa en medio de eso? ¿Cómo el pueblo de Israel iba a ser un pueblo, una nación, para glorificar a Dios con una tierra para ellos que le había sido prometida a Abraham, en medio de la esclavitud, en medio de la opresión del imperio más poderoso en la tierra en ese momento? Pero como para Dios nada es imposible. Y Él es el gran libertador, como después dice el Salmo, Dios vino como águila y aterrizó y se llevó a su pueblo en sus alas, ¿verdad? Asimismo, Dios trajo a Moisés como mediador y le demostró al líder del pueblo más poderoso de todo el mundo que el Rey de Reyes y Señor de Señores hacía como Él quisiera. Y sacó y liberó al pueblo y se lo llevó, ¿verdad?, de las garras de Egipto y lo libertó. Y ese evento es el evento, ¿verdad?, que a través de todo el Antiguo Testamento siempre el pueblo de Israel va a ir allí para beber esperanza, para adquirir la esperanza que necesitan en los momentos más difíciles que iban a vivir luego. Y por eso nosotros necesitamos ir regularmente a esa Pascua, porque esa es la Pascua, ¿no?, de la libertad del pueblo de Israel. Fue por esa sangre que se ponía en los dinteles de la puerta, ¿verdad?, por medio de ese sacrificio. Y asimismo nosotros con la sangre de Cristo, ¿no?, que Él es nuestra Pascua, que fue crucificado, ¿verdad? Vemos cómo en Jesús se cumple el que era imposible para nosotros, el ser salvados. Estábamos bajo el yugo de la opresión del pecado y bajo ese yugo de esclavitud, y el Señor, mediante el sacrificio de Cristo, mediante su sangre, nos perdona, y mediante su resurrección nos da vida. Así y es interesante ese detalle de la Pascua, porque el pueblo debía coger, ¿verdad? Ellos tenían que coger un macho cabrío y debían tenerlo un tiempo en su casa y asegurarse de que fuera perfecto para ese sacrificio. No podía tener impedimento. Y de la misma manera Jesús en 3 años y medio dejó una evidencia delante del pueblo, delante de los líderes judíos, delante del imperio romano, que no había ninguna falta en él. Que él era la persona correcta para, ¿verdad?, para ese sacrificio, y la evidencia más grande es su resurrección. Pero la historia no se queda ahí, porque seguimos en Génesis, ¿verdad? Y una vez ese pueblo ha experimentado una libertad tan gigantesca, un milagro tan espectacular, son librados de las garras del faraón, entran al desierto y desean regresar. Se ponen creativos en el desierto. Y comienza aún dentro de esa relación con Dios, ¿verdad? Donde el mismo pueblo dice, este Dios nos liberó, pero yo no quiero bregar con él, mejor tú brega, Moisés, allá tú vete con él, ¿verdad? Y vemos todo ese proceso de esa generación que fue liberada en esos encontronazos con Dios, que llega al punto donde Dios le dice, pasa a juicio, ¿verdad? Esta gente no puede. Yo voy a cumplir mi promesa, pero esta gente van a ser los hijos de esto. Con ellos no. Los que van a cumplir su promesa. Y terminamos, ¿verdad? Terminamos ahí en un éxodo en donde Dios, que va a cumplir su promesa, es un Dios que cumple su promesa, pero es capaz de pasar juicio. Y entramos en ese versículo, o en esa controversia que nos crea el Antiguo Testamento, donde hay un Dios que es santo, que es perfecto, que no pasa por alto el pecado, pero que a la misma vez es justo y es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso la cruz es el lugar donde la justicia se encuentra con la gracia, ¿no? Y vemos que es el Dios que pasó juicio sobre Cristo, porque Él fue sustituto para nosotros. Se supone que ese juicio pasara. O sea, Dios no ha dejado de ser justo y de pasar ese juicio, pero lo pasó sobre Cristo
para que nosotros entonces pudiéramos tener redención. Y es interesante lo que dice, porque ese pueblo vio señales, prodigios, vio las 10 plagas, cruzaron el Mar Rojo y después de todo eso y la columna de fuego y la nube guardándolo y el maná que descendió del cielo, y esa gente como quiera se quejaba. Eso se parece a nosotros, que vemos a veces a Dios en tantas cosas y como quiera de momento somos capaces de quejarnos, ¿no? Sí. Cuando nosotros ponemos la mirada en nosotros mismos, exacto, y empezamos a atender nuestras necesidades y nuestro dolor, por consiguiente lo que viene es la queja, porque nos desenfocamos. Apartamos la mirada de Dios, de lo que Dios está haciendo y de la intención de Dios revelarse a nosotros a través de lo que Él está haciendo. Porque muchas veces también nos embobamos viendo lo que Dios está haciendo en nosotros y no lo estamos viendo a Él. Y Dios va, ¿verdad?, más allá, y su intención va mucho más allá de eso, de lo que Él quiere hacer por nosotros y de lo que hace por nosotros, y es revelarse y que nosotros podamos ver quién es Él. Y de ahí pasamos a Levítico, Juanma. Y Levítico nos enseña, Dios comienza entonces a separar a ese pueblo a través de la ley, a través de darle a ese pueblo una singularidad, una dirección. Y una dirección que va dirigida a que el pueblo entienda el carácter santo de Dios, ¿verdad? Levítico, eso es un buen resumen. Dios es santo. Mi santidad, ese es el carácter de revelación. Y ese contraste con el pecado del pueblo. Yo, siendo un Dios santo, voy a habitar en medio de un pueblo pecador. Hay una manera en cómo yo voy a habitar y una manera en cómo entonces nos vamos a relacionar. Sí. Y es el reflejo de ese de Cristo, en el sentido de que como dice Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa es la grandeza de ese Dios nuestro, que ese Dios del cristianismo, de ese Dios de que es un Dios santo, pero que habita en medio del pueblo y que provee para que el pueblo, dentro de su pecaminosidad, pueda tener una relación con Él. Y pueda santificarse. O sea, y obviamente volvemos otra vez. ¿Cómo vemos a Cristo en Levítico? Bueno, pues Él es el sumo sacerdote. El sacerdote puro, sin mancha. Como ahorita decía Diel, fue el cordero sin mancha, pero fue el sacerdote que no necesitaba ofrecer holocaustos ni sacrificios primero por sus pecados, sino uno que sin pecado se convirtió en ese sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, como dice Hebreo, y que ese sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros en nuestra debilidad. Eso es glorioso, porque ahí obviamente Levítico te da toda la ley y todo el proceso, pero de momento cuando tú miras y estudias Hebreos y ves cómo Cristo cumplió con esa ley para que nosotros en nuestra debilidad pudiéramos acercarnos a Él, eso es glorioso. Y escuchándote recuerdo la conversación que se tuvo cuando se estaba discutiendo este libro, y se enfatizaba en lo seria que es nuestra relación con Dios. Y en la importancia de nosotros estar consciente de que nuestra relación con Dios es algo serio. De que nosotros no podemos estar pretendiendo tener una relación con Dios coqueteando con el mundo. Teniendo una relación con Dios, enfocando en los deseos y en las pasiones que hay en nuestros corazones. Teniendo una relación con Dios y permitiendo de una manera regular que la naturaleza pecaminosa tome dominio de nosotros. Y ese detalle lo recuerdo y me impacta mucho, porque es importante que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, independientemente de la responsabilidad o posiciones que nosotros tengamos dentro de las congregaciones, nosotros tenemos que darle una seriedad y un lugar importante y de prioridad en nuestras vidas a esa relación con Dios. Eso es supremo, ¿verdad?, en nosotros, y tiene que ser prioridad en nuestras vidas. Y por eso la definición de santidad es que somos separados. O sea, que no es que está prohibido tal o cual cosa hacer. No, es que ha sido separado. Y ser separado es un privilegio. Entonces, nosotros necesitamos
guardar eso, como dice la Escritura, con temor y temblor. El no tocar lo inmundo como si fuera algo que podemos hacer fácilmente, ¿no? El Señor le enseñó en Levítico que hay que diferenciar entre lo sagrado y lo santo y el cómo vivimos en el Señor. Así mismo. Y entonces entramos a Números, porque Números nos muestra en ese proceso de guianza de Dios dirigiendo al pueblo. Aunque no sepamos de matemática, podemos leerlo, ¿verdad, Juan? Hacia la tierra prometida. y cómo Dios trabaja con las rebeliones de ese pueblo y aún así los sigue guiando y nos muestra la fidelidad de Dios. Eso es. Y yo creo que la principal muestra de esa fidelidad de Dios es ese dentro de lo que el pueblo estaba experimentando, cómo Dios cumple su promesa y es fiel aún en medio de las rebeliones de su pueblo. Parte de eso es el evento de la serpiente, ¿verdad? Cuando Dios envió serpientes y los estaban picando y estaban muriendo, y Moisés va a donde Dios y Dios le manda a levantar la serpiente, que es el reflejo de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo lo utiliza. Cristo lo cita. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Y quien mire a él va a ser salvo. Exactamente. Así que ahí vemos en Números ese Dios santo trabajando con un pueblo pecador, pero proveyendo para su fidelidad y para la redención de ese pueblo. Yo cuando digo eso, el verso que viene a mi mente es que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, pues cuando yo veo Números, yo veo la fidelidad y veo al pueblo quejándose de todo. Se quejaron hasta del maná, pidieron carne, hablaron de los ajos y las cebollas de Egipto, y vemos a Dios permaneciendo fiel y fiel en medio de un proceso difícil, porque está ese pueblo básicamente vagando en el desierto, en un camino que pudieron haber atravesado en 2 semanas. Estaban 40 años ahí. Exactamente. Y hubo algo que Juanma compartió ahí y a mí me fascinó, y fue el detalle de cuando ellos miraban la serpiente, que eran, ¿verdad? Eran curados, eran sanados. Y Juanma hablaba de que Dios, en su amor y en su misericordia, nos dirigía y nos llevaba a ver nuestro propio dolor. A ver, ¿verdad? Lo que provocaba muerte, sufrimiento, dolor en nosotros, y que era importante en nuestras vidas en ese proceso de redención y de restauración y de caminar en pos de la voluntad del Señor, el permitir y el ver que Dios es quien nos está llevando, cuando miramos la cruz, también a ver nuestra miseria, nuestro dolor y nuestro sufrimiento para ser restaurados y sanados. Y eso tenía que resaltarlo porque me marcó mucho. Y sé que es importante repetirlo, ¿verdad? Y que los hermanos vuelvan a escuchar este detalle, porque fue de bendición para mí. Y yo sé que el que escuche esto y que esté en experiencia así, que entienda que en medio de ese proceso de ver su dolor y lo que está provocando esa miseria y esa muerte, Dios está ahí. Dios está en medio de eso. Y es parte de esa restauración y de ese proceso de vida en el cual Dios, ¿verdad?, está tomando control absoluto de todo eso. Y si Números es seguir dando vueltas en el desierto, pues entonces entramos a Deuteronomio. Deuteronomio, que quizás fueron la mayor cantidad de episodios que hicimos de un libro. Es obvio que es bien amplio, pero básicamente es a las puertas de la promesa, ¿no? Es el Dios que cumple lo que promete. Si Génesis es el Dios creador, Éxodo es el Dios libertador, Levítico es el Dios santo y Números es el Dios fiel, pues el Deuteronomio es el Dios que cumple su promesa y que está la tierra prometida ahí al frente, y Moisés asume la responsabilidad de hacer sus discursos antes de él no entrar a la tierra prometida, para recordarle al pueblo lo que necesita recordar. Es, como diría Don Cholito, es el encabulla, vuelve y tira. en el sentido de que es se imparte la ley por segunda vez.
es esa recapitulación de Dios con el pueblo a las puertas de la tierra prometida, donde Dios recapitula esa ley que los va a definir, y donde Dios utiliza esos discursos de Moisés para establecer delante del pueblo, a base de esta ley que los define, que yo los he definido como pueblo, a base de estas promesas que yo les he hecho, a base de esto que ustedes son, y de la tierra prometida, y de la bendición que ustedes van a hacer para las naciones si ustedes obedecen, y la maldición que van a sufrir si ustedes desobedecen. Esto está delante de ustedes. Y como decíamos, ¿verdad? Moisés en sus mismos discursos le dice al pueblo, pero ustedes no lo van a lograr. Pero no se preocupen. Va a haber un profeta. Porque va a haber expiación. Pero no se preocupen, porque va a haber alguien que va a restaurarle. Pero no se preocupen, porque va a haber alguien que va a circuncidar los corazones. Y va a venir el corazón de piedra y pondrá uno de carne. Y va a venir uno que hablará las palabras del Padre. Y ese es Cristo Jesús. Y eso muestra el corazón de un Dios persistente, de un Dios fiel, que a pesar de que el pueblo continúa con su vida, continúa con sus malas mañas, continúa en esa espiral, continúan tratando, levantándose y cayéndose, queriendo de repente y de repente no queriendo, Dios permanece fiel y persiste en el cumplimiento de sus promesas y persiste, ¿verdad?, en que ese plan continúe, ¿verdad?, y se siga llevando a cabo. Así que si comenzamos con esa semilla, Dios la ha preservado, y terminamos el Pentateuco con el cumplimiento de la promesa a Abraham de hacer una nación que le pertenece a él y que está al borde de entrar a la tierra que le fue prometida para que glorifiquen a Dios. Así que vemos la fidelidad de Dios en cumplimiento. Y la advertencia de cuidado, de acuérdate por todo el camino que Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si vas a guardar o no sus mandamientos. Y recuerda que te sustentó con maná, y recuerda que estuvo contigo. Y cuidado que cuando llegues a la tierra prometida, no te olvides, porque vas a llegar allí y vas a heredar casas y lugares y tierras que tú no sembraste, que tú no hiciste nada. Cuidado con decir, mi mano me ha traído hasta aquí. En ese momento es donde tienes que entender que fue Dios quien te llevó. Entonces, por eso es que hay muchas ocasiones donde el éxito puede ser más peligroso que el fracaso. El estar en la abundancia puede ser un lugar más peligroso que el lugar de la escasez. ¿Por qué? Porque allí podemos tender hacia olvidarnos de que en el Señor es que realmente está nuestra confianza, y que ya sea en la escasez o en la abundancia, como escribió Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Él es que descansamos y por Él es que estamos donde estamos. En Arroyo Habichuela, el pueblo no podía olvidar de dónde venía, de dónde Dios lo sacó. Exacto. Que era lo que Dios estaba haciendo y hacia dónde van. Y de la misma manera nosotros no podemos olvidar de dónde Dios nos sacó, lo que Dios está haciendo y hacia dónde vamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Eso yo creo que es la mejor forma de dar un cierre a esta temporada. Ha sido un sueño yo creo que para todos nosotros trabajar esta temporada, lograr estos primeros 5 libros de la Escritura. Son 66. Ya tenemos 5. Ya tenemos 5. Por algún lugar se comienza. Así mismo es. Así que, pero de verdad quiero agradecerle a Juanma, a Abdiel, a Juan Luis también, que han sido parte de este esfuerzo. A todos los muchachos que están también tras las cámaras. Con este resumen nos despedimos de esta temporada, pero nuestra meta es seguir viendo el carácter revelado de Dios y cómo la Biblia es una sola historia que nos lleva al Evangelio y a la redención por medio de Cristo. Es posible ver a Cristo en cada uno de los libros de la Escritura, y porque ellas son las que dan testimonio de Él. Así que escudriñemos la Escritura, y de verdad que, Juanma, muchas gracias. No, ha sido un placer, y empiece a leer, Josué.
Hay que leer Josué. Eso es así, que comiencen a leer Josué y que cada día, ¿verdad?, puedan leer uno de 2 a 5 capítulos por ahí Eso. para abajo, para que estén ready cuando comencemos en la nueva temporada. Seguro que sí. Bueno, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos vemos en la nueva temporada comenzando con el libro de Josué. Señor les bendiga.